Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a estar esta noche compartiendo el tema el círculo de la fe. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gálatas 5, 16. Cuando usted lo tenga, con reverencia a la palabra, se pone sobre su pie y leemos la Sagrada Escritura. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Es una bendición estar en este lugar. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, que dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos, ¿a qué dice? A otros. Puede tomar su asiento en esta hermosa noche. El círculo de la fe. Esta noche, hermanos, es importante que entendamos como cristianos que nuestra fe se basa en el sacrificio de Jesús en la cruz. De ahí depende la fe de la iglesia cristiana. Es una bendición. Ahora, la fe encierra ciertas prácticas o ciertos hábitos que puedo decir casi con seguridad que en el tiempo presente en el que estamos, muchas congregaciones han perdido esos hábitos que encierran el círculo de la fe. Y digo el círculo de la fe porque la fe es algo que no tiene fin, no se acaba, no se termina. A veces hemos sentido, amados hermanos, o hemos expresado y hemos dicho en nuestro corazón o en nuestros labios, hermano, estoy perdiendo la fe. Pero la verdad, amados hermanos, es que la fe jamás se termina. Porque la palabra del Señor establece, amados hermanos, cuando Cristo enseñaba a la multitud, les enseñaba acerca de la fe, les enseñaba acerca de los frutos del Espíritu, les hablaba del amor. Cuando nosotros expresamos que estamos a punto de perder nuestra fe, no es porque la fe se acabó, es porque se nos terminaron las fuerzas para luchar por aquella fe. Entonces, mire bien, la Biblia es explícita en cuanto a los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y el círculo de la fe encierra eso, los deseos del Espíritu para con el hombre, para con la mujer de Dios. Ese es el círculo de la fe. Pero hay otros hábitos que se oponen o que mal testifican de la fe que profesamos muchas veces.
La Biblia dice, amados hermanos, que el deseo de la carne, o sea, de este cuerpo, de este cartón, de esta caja que nos prestaron para estar en la tierra viviendo y sobreviviendo, amados hermanos, día con día, se opone al deseo del Espíritu que está adentro, que no se ve, pero es el único que puede testificar de la presencia de Dios en nuestra vida. Fíjese usted que el ser humano, nosotros somos seres tripartitos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. El alma no la podemos ver. El espíritu tampoco. Pero el cuerpo sí lo podemos ver. De hecho, amados hermanos, cuando pecamos, viene una muerte tanto espiritual como corporal. Hay muerte corporal. En el Antiguo Testamento, cuando leemos el libro de Éxodo, Deuteronomio, Número, Levítico, cuando leemos el Génesis y vemos la ley, lo que encerraba el círculo de la ley, amados hermanos, todos aquellos preceptos y estatutos que Dios le había dado a Moisés, nos damos cuenta que el que no cumplía con aquella ley se moría a pedradas, hermano. O sea, no era cosa fácil de que un hermano pecara. Dios le habló al líder de Israel y le dijo: vayan y conquisten la tierra. Vayan y derroten a sus enemigos. Eso era lo que Dios le decía a Moisés. Dios se lo decía a Josué. Dios se lo decía a David y se lo decía a Salomón. Pero cuando había pecado dentro del pueblo, la Biblia establece que el pueblo de Israel comenzaba a perder batalla tras batalla. Y no era porque Israel no tenía una buena preparación militar o porque Dios no estaba con ellos. Era simplemente porque había pecado dentro del pueblo de Dios. Y es que cuando hay pecado dentro del pueblo de Dios, es un mal testimonio, amados hermanos, de parte de nosotros como iglesia, al decir que somos cristianos y estamos practicando lo que no viene del Espíritu de Dios. Los celos, dice la Biblia, eso van en contra del Espíritu. Son deseos de la carne. Y mire, esto va en contra de la fe, hermano. Yo no creo en hermanitos que santurrones así y casi le sale la ruedita arriba como que fueran ángeles y son grandes celosos, hermano. ¿Usted cree que de verdad está testificando de la fe que Cristo vino a poner en esta tierra? No. ¿Usted cree que una hermana que anda vestida toda loca en la calle anda testificando, hermanos, de la fe en Cristo Jesús? No. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no podemos nosotros vivir una vida en el cuerpo desordenada y diciendo que nuestro espíritu está limpio. No es cierto. La Biblia dice que nosotros somos vasos. Pero si yo le diera a usted, hermano César, agua pura, hasta filtrada, pero en un vaso sucio por fuera, no se la toma. Porque usted va a ver que el agua está sucia, aunque el agua sea purificada. Pero la suciedad del vaso hace ver como que el agua no sirviera. Así es la fe del creyente. Podemos profesar dentro de nosotros amor. Podemos profesar, amados hermanos, piedad. Podemos profesar justicia. Podemos profesar que somos compasivos. Pero si por nuestro cuerpo y nuestro hablar y nuestro caminar, amados hermanos, no testifica lo que nuestro espíritu cree, estamos testificando mal en contra de la fe. Y la iglesia tiene que recuperar la fe, hermano. Hasta en la misma iglesia se ha perdido la fe hoy en día. Y es bien fácil descubrirlo. El viernes que predicaba en la ciudad de Los Ángeles, les decía a los hermanos, qué interesante es que la iglesia ha perdido tanto la fe, que hoy tenemos que pagarle a grandes predicadores para que oren por nosotros y seamos sanados. ¿No se le hace interesante que hace 3, 4 meses vino un predicador que se llama Benny Hinn, un hombre que anda por todo el mundo predicando? Mire, un montón de hermanos pastores con sus iglesias se fueron para allá. ¿Sabe cómo? ¿Con qué mentalidad iban? Con que Dios los iba a sanar. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está lo que creemos? ¿Dónde está la esencia del evangelio que Cristo estableció en la tierra? ¿Acaso no se ha perdido? ¿Usted cree que a las iglesias les gusta escuchar estos mensajes? No, hermano. No. La iglesia quiere oír que Dios va a prosperar el ministerio.
La iglesia quiere escuchar, como le dije a una hermana hace poco, la iglesia quiere escuchar que el ministerio va a crecer, pero frondosamente, pero de un montón de hipócritas. Y la iglesia no necesita eso. De un montón de sinvergüenza, de viejas chambrosas y de hombres sinvergüenza, celosos, mujeriegos, adúlteros y lascivos. ¿Para qué queremos crecer así, pues? Un día dije, las iglesias en donde no les predican de la doctrina de la fe están llenísimas y son grandes las iglesias. Iglesitas chiquititas donde se predica la palabra en contra del pecado están vacías. Porque a nadie le gusta que se le toque el orgullo. Dice mi suegro, es que le hace mella a la gente cuando uno le toca esos temas. Imagínese un hombre casado 3 veces, ¿usted cree que le gusta que le digamos lo que la Biblia dice? ¿Ah? Imagínese un hombre, amados hermanos, que es celoso, ¿usted cree que le gusta escuchar este tema? Y hay muchos que están oyendo por la internet, pero no les gusta. ¿Por qué? Porque quieren tener, amados hermanos, dentro del vaso se creen estar limpios, pero por fuera están sucios. Lo que viene a ser lo mismo. Jesús fue claro y dijo que, oiga bien, una fuente no puede dar de 2 aguas. Solamente puede dar una. Vaya al río y póngase al lado derecho o al lado izquierdo. El agua es la misma, sabe igual. Sabe igual. Dios nos destinó, amados hermanos, los ríos para que dieran de 2 tipos de agua. Y por eso Cristo lo comparó con la fe de la iglesia. Que cuando la iglesia dice practicar una fe, pero sus actos son otros, hemos violentado la palabra de Dios. Y cuando en la calle nos miran, mire, hay gente bien tremenda. En el trabajo uno tiene que aprender esto. En el trabajo, no sé si le ha pasado a usted, pero siempre le dicen a uno, bueno, y vos que no sos cristiano. Y lo dicen por 2 cosas. Uno, porque uno es un sinvergüenza. O otro, porque nos quieren sacar de quicio. Examínese usted y se la dejo de tarea. De veras, porque no dicen así por así, hermanos, ellos. O nos quieren sacar de nuestras casillas, o nos ven que somos bien sinvergüenza. Y es que la gente sabe lo que un cristiano representa. Porque a un católico no le hacen esa pregunta. Yo nunca he escuchado a alguien que le diga, bueno, y vos que no sos católico. Es que ya saben que los católicos son sinvergüenzas, hermano. Pero de los cristianos todavía la gente tiene la idea que tenemos que ser un poquito rectos. Por eso dicen, bueno, y vos que no sos cristiano. Y uno se siente mal, hermano. Cuando anda mal, obviamente. Se siente mal uno. Uno dice, de veras, qué vergüenza me da. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la iglesia se salió del círculo de la fe. Dice la Biblia, versículo 22, Gálatas 5, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, estos son los frutos que produce el Espíritu Santo en un cristiano que está empapado de la fe en Cristo Jesús. Fíjese que yo no creía, hermanos, que uno como cristiano tiene, oiga bien, tiene la habilidad de aguantarse el temperamento cuando nos están molestando. Hasta que conocí el testimonio de un pastor de Los Ángeles, se llama Eliseo Gutiérrez. Dice este varón, este siervo, que en cierta ocasión alguien de la iglesia llegó y hermano, le estaba pegando a su esposa afuera de la iglesia, porque le estaban reclamando algo al pastor, y el pastor les decía que se tranquilizaran, y esta persona le pegaba puchones a la esposa, hermano, del pastor, a la pastora, y la contaminaba contra la pared. Y dice el pastor, Dani, no tienes idea cómo me sentí, porque ¿qué hiciera uno, hermano? ¿Qué hiciera usted, hermana Maricruz? Se ven que al hermano Marcelo están, pero se mete. Uno como gato arañando, hermano. Es la naturaleza cuando uno se sale del círculo de la fe. Esa es la naturaleza del hombre pecaminosa. Por eso dice la Biblia que en pecado nos concibió nuestra madre. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando venimos a Cristo, por eso es que nos cuesta controlar nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque como estamos destituidos de la gloria de Dios y en el mundo hacíamos lo que nos daba la santa y regalada gana, venimos a la iglesia y hay mucha gente que quiere, hermano, traerlo del mundo a la casa de Dios. Y no es así.
Es al revés. Es venir a la casa de Dios y llevarnos lo que está de la casa de Dios y llevárselo al mundo para compartirlo con ellos. Entonces dice, este pastor me contaba la experiencia. Y yo le dije, pastor, yo no puedo creer que usted no hizo nada. Y me dice, ni yo me lo puedo explicar como yo hice. No hice nada. Pero me sostuve, me detuve. Imagínense un hombre lo que pudiera hacer al ver que le están pegando a su mujer. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de autoridad, de amor, de poder y de dominio propio. Porque póngase en esa situación usted. Entonces, necesitamos, hermano, estar encerrados en ese círculo para no salirnos. Y hay uno solo que nos puede encerrar ahí. Por eso dice la Biblia, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu. El único que nos puede encerrar en el marco, en el círculo, en el cuadro de la fe es el Espíritu Santo. Porque un cristiano, hermano, que no está lleno del Espíritu Santo, ese se agarra moquetes con cualquiera. Ese se agarra trompones con cualquiera. ¿Por qué? No le importa la fe. No le importa defender lo que está escrito en la Biblia. Como le dije a una hermana me dijo, porque el esposo me dijo, hermano, ella me grita en la casa y hay vecinos y a mí me da pena. Y el hermano, bien sencillo. Inmediatamente se alteró la hermana y dijo, es que yo así soy y a mí no me importa. Y le dije, qué vergüenza es usted para el evangelio. ¿Te acuerdas? Qué vergüenza es usted para el evangelio, le dije. Me da pena. Y se lo dije enfrente de otros hermanos para que le diera más vergüenza. Qué vergüenza da para el evangelio, le dije. Ese no es el testimonio de un hijo de Dios. Pero si usted lo viera de liderazgo, hermano, sí, con saco y andan, mire, caminan, son sinvergüenzas, hermano. La gente es tremenda. La gente con tal, amados hermanos, de satisfacer su necesidad carnal, no le importa servir en la iglesia bajo un hábito de hipocresía. No le interesa a la gente defender la fe. ¿Sabe por qué los gobiernos se nos enciman hoy a las iglesias? Porque hoy los gobernantes dicen lo que sea de la iglesia, hermano. Porque 4 o 5 presidentes atrás no hablaban así de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se respetaba, hermano. Era terrible el respeto que había en la iglesia cristiana. Hoy, hermano, para decirle que ni permiso nos dan en las ciudades para poner iglesias, porque va en contra de lo que la sociedad cree. Porque la sociedad cree que el homosexualismo está bien. Porque la sociedad cree, amados hermanos, que un hombre con un hombre ahí, barba con barba, se anden dando versos y está bien, cada quien puede ser como... No. El círculo de la fe no dice eso. Leímos que dice que esos son deseos carnales. Y por eso la iglesia está perdiendo la batalla. Está decayendo. Y la gente quiere escuchar de victoria. Y tenemos alabanza y de victoria. Y gloria a Dios. Y bendito sea el Señor. Y mucha gente de la que ve danzando en la casa de Dios son sinvergüenzas. Que al salir de danzar y de pegar 5 brincos como caballo loco, se van a la casa a gritarle y a pegarle a la mujer. Esa es mucha gente que danza en las iglesias. Es así. O la mujer que tú miras hablando en lengua, se va a la casa y es insujeta con el marido, es insujeta con el esposo. Es la iglesia de hoy. Se salieron del círculo de la fe. Nadie practica la justicia, la templanza. El decir, yo no me muevo de esta fe aunque me digan otra cosa. Como Pablo decía, si viene otro a predicarle otro evangelio, aunque sea un ángel, les dijo, no le crean, el tal es maldito. Porque nadie puede poner un fundamento sobre el que ya está puesto. Nadie. Pero como la iglesia se enemistó con Dios, predican de Dios bien bonito, estudian teología, doctorado, licenciatura y hasta el ministerio quíntuple de las divinidades, dice por ahí un instituto, una universidad bíblica. Pero con sus hechos niegan completamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no pretendo ser el gran estudioso, fíjense. A mí me encanta estudiar. Pero no pretendo yo tener el renombre, hermano, el título.
antes de no tener un buen testimonio. Porque el título lo puedo comprar con $500, se compra el título. Hoy a quien le da la gana ser pastor es pastor, se mete ahí a Alma Visión, paga $500, hace un examen de 5 preguntas y es pastor. Le llegan las credenciales a la casa. En serio, pruebe y ahí va a ver. Para que sean pastores todos. Con $500 usted se hace pastor. Pero el testimonio, ¿dónde quedó la fe? Predicamos a veces ni siquiera sabemos lo que predicamos. Hay gente que ni siquiera sabe, hermanos, dónde comenzó la historia de la iglesia cristiana. Hay gente que no sabe, amados hermanos, cuánta sangre ha costado para poder llegar a tener esta palabra gloriosa. Mira, el próximo martes estoy preparando un estudio bíblico que se llama El Gobierno de Dios. ¿Sabe de qué se va a tratar ese tema? De la Trinidad. Hay gente que no sabe decir qué es la Trinidad, no saben. Muchos sienten el Espíritu, porque como el Espíritu lo puede sentir aquel que lo anhela, pero no saben explicar cómo desciende, cómo nos explicamos que existe el Espíritu de Dios. Un maestro del Instituto Bíblico me dijo una vez: ¿usted cree, hermano, me dice, que el hombre fue creado del polvo? Yo le dije, yo creo que el hombre fue creado del polvo. Lo dice la Biblia. En el libro de Génesis dice que el Señor del polvo creó al hombre. Y me dice, compruébeme usted que el hombre es creado del polvo. Él estaba en posición de mundano y yo estaba en posición de cristiano. Así en los institutos bíblicos, debates tremendos. Compruébeme, hermano Daniel, me dice, que el hombre es creación del polvo. Y le dije, bueno, para comprobarle, usted tendría que compartir primero. Es que recuérdeme, dice, que yo soy mundano, yo no comparto su fe. Compruébeme usted para convencerme que yo vengo del polvo, que soy un hombre creado del polvo, o por lo menos que Adán fue creado del polvo. Me quedé mudo, no sabía qué decirle. Me dijo este hombre, ¿ustedes creen que no se van a topar con gente atea de este tipo? Y nos dio la explicación por qué el hombre viene creado del polvo. Nos dijo, hay un elemento que solamente existe en el cuerpo humano y en la tierra. No existe en otro lugar. Y esa es la única prueba científica que podemos decir que el hombre fue creado del polvo. Porque es el único elemento que existe en la tierra que tiene el cuerpo humano. No hay otro. Yo me quedé asombrado y dije, necesitamos escudriñar las escrituras. Vamos a hablar acerca de la esfera angelical. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. ¿Cuál es la función de ellos? Digo esto porque una profeta en El Salvador se le acercó a un pastor y le dijo unas cosas, hermano. Y el pastor la reprendió en público. Porque la gente a veces profetiza lo que no sabe. Entonces, tenemos que estudiar qué es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene de pie en nuestra fe. Si no lo hacemos, no vamos a poder defendernos. No vamos a poder, amados hermanos, salir adelante y decir, bueno, esto depende así, esto trabaja así. No vamos a poder hacerlo. Por eso tenemos vecinos que nos confrontan solamente al hablarles del amor. Y uno le dice, ¿y usted me tiene amor? ¿Cuántos hermanos tenemos en la iglesia que no se aman, hermano? Entre ellos. Y predican del amor. ¿Cuántos hablan de justicia? Pastores que son, hermano, que son líderes en sus trabajos. Y son injustos como jefes. ¿Cuántos ministros tenemos que hablan, amados hermanos, de la templanza? Y cuando el pastor le dice, hermano, se va a sentar un ratito porque veo que su vida espiritual está menguando, se van. No son templados. ¿Por qué? Creemos y hablamos de la fe, pero no nos encerramos en ese círculo de la fe. Nos salimos del círculo, nos metemos cuando nos conviene y nos salimos cuando queremos. Y cuando nos conviene nos volvemos a meter y otra vez nos volvemos a salir. Y vivimos una vida, un ámbito, un ambiente hipócrita. Vivimos bajo un clima de traición con Dios.
Vivimos bajo un clima en donde día a día estamos crucificando el cuerpo de Cristo una vez más con nuestras acciones. Porque la iglesia no ha aprendido a meterse en el círculo de la fe. Dice la Biblia, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oiga lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, dice la Biblia, por el Espíritu. Ok, ahí hay dos cosas. Una cosa es vivir por el Espíritu y otra es andar con el Espíritu. Mire, vivir por el Espíritu, la Biblia lo narra en este versículo, dándonos a entender que dentro de nosotros está la vida. Aquí tenemos un corazón nosotros y mire, el cuerpo puede funcionar sin un pulmón, sin una pata, sin los ojos, sin los brazos, pero sin corazón. Allí se acabó Troya, ahí se quedó todo, ahí colgamos los guantes. No podemos vivir sin corazón. Entonces, podríamos decir que la vida emana humanamente en el corazón. Ahí se centra. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿a dónde cree que se aloja? Es un sentir que está dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que una cosa es vivir por el Espíritu, o sea, el Espíritu nos da vida. Si no tenemos dinero para la renta, ¿qué es lo que nos da el aliento para estar contentos? El Espíritu. Si no tenemos, amados hermanos, trabajo, ¿qué es lo que nos da aliento? Dice, Dios nos va a ayudar, el Espíritu. Si nosotros caminamos por la calle y alguien nos grita y nosotros nos abstenemos, es el Espíritu dándonos esa. O sea, la vida que llevamos ordenadamente solamente puede ser dada por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu. Otra cosa es caminar por el Espíritu. Caminar por el Espíritu. Recuerde que la palabra caminar viene, amados hermanos, a darnos luz en cuanto a transportarnos de un lugar a otro. Y cuando la Biblia dice, si vivimos por el Espíritu, andemos o caminemos también por el Espíritu, nos está diciendo que el Espíritu no solamente tiene que avivarnos por acá adentro, sino que también tiene que avivar en donde nosotros nos transportemos. Si vamos al trabajo, tenemos que caminar por el Espíritu. Tenemos que llegar al trabajo con una actitud sabiendo que la vida del Espíritu Santo está dentro de nosotros y que la podemos transmitir a los demás. Eso es andar por el Espíritu, porque hay gente que vive por el Espíritu pero no camina por el Espíritu. Hay gente que tiene el Espíritu, van al trabajo y no comparten la vida que el Espíritu les da. Son gente callada, gente que no comparte nada. Usted ha visto cristianos así. Yo tengo un muchacho en el trabajo, ojalá y no me oiga este chavo. Él es cristiano, pero hermano, no se le sale ni una sola palabra. Ni con nosotros que somos supervisores, ni con el manager, ni con los compañeros, ni con nadie, hermano. No habla con nadie. No habla con nadie. No tiene un mal testimonio. O sea, vive por el Espíritu, pero no camina por el Espíritu. Porque no transmite, no transporta, amados hermanos, de un lugar a otro lo que el Espíritu le da. Ese ha sido un problema en el cual la iglesia ha caído, amados hermanos, después de que los apóstoles partieron con el Señor. La iglesia dejó de compartir las buenas nuevas. Si hay una bendición en la Biblia, amados hermanos, que es tan gloriosa como es la vida, dice la palabra de Dios que son bienaventurados los pies de aquellos que anuncian la paz y las buenas nuevas de salvación. O sea, eso es caminar por el Espíritu. Jesús no solamente vivía por él, sino caminaba. Donde quiera que él se transportaba, la gente testificaba y decía, wow, este hombre puede hacer eso solamente si tiene el Espíritu de Dios. Este hombre puede hablar así porque el Espíritu se lo ha revelado. Eso es caminar por el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, no nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, o sea, haciéndonos sentir incómodos. O, dice la Biblia, envidiándonos unos a otros. Mire bien, cuando nosotros estamos encerrados en el marco de la fe,
Nosotros tenemos que saber que la vanagloria es mala. Eso es del diablo, eso no viene de Dios. Eso de hacernos sentir nosotros mismos como que fuéramos, que si yo no llego el Señor no va a descender. Esa es una payasada, hermano. Eso de que si yo no toco la trompeta y no se va a oír bonito, esa es una diabolicada loca que se le ha ocurrido a la gente. Eso de que, ay hermano, y pongamos luces en el templo. ¿Qué tiene que ver las luces de colores en el templo? ¿O para qué tengo yo que sentir, amados hermanos, o meter el arbolito de Navidad aquí para que los hermanos, ay, sientan bien? No. Si hay hermanos que con el arbolito y sin el arbolito siguen siendo igual. Entonces, la iglesia, amados hermanos, cuando está en el círculo de la fe y se centra en el marco de esa gloriosa práctica, no necesita traerlo del mundo para sentirse bien. No necesita traerlo del diablo, amados hermanos, y como dijo un cantante por ahí, tratar de redimirlo, trayéndolo a la iglesia. No necesitamos eso. Lo único que ocupamos es practicar los frutos del Espíritu, y eso nos van a hacer sentir bien. Fíjese que usted puede, al fin de año, puede recibir 50,000 regalos, lo que usted quiera, pero si en su corazón no está Cristo, no lo llena. Y no puede recibir ni un regalo, pero si en su corazón está Cristo, siente que lo tiene todo, ¿no? Yo cada final de año casi siempre ando predicando por otro lado. Obviamente casi nunca recibo el año en la casa. Tampoco recibo regalos. Por automáticamente no lo recibo. Y siento un gozo del Señor. Sentimos gozo con mi esposa saber que terminamos un año, lo culminamos y lo hicimos trabajando para Él. Eso nos llenó, eso nos trajo la tranquilidad, la paz, la bendición, la alegría que ocupábamos. Eso. Y el 1 de enero, levantarnos, arrancar otro año, trabajando para Él. Por 11 años ha sido así. Y nunca me he quejado de decir Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque intento cada día de mi vida no salirme del círculo de la fe que fue puesta en esta palabra gloriosa. Mire, le voy a dar un consejo. Usted está pasando pruebas duras, fuertes, y usted sabe que solamente Dios lo puede sacar de ahí. No se salga de la fe. Porque si algo Dios honra, es la fe. Eso Dios lo honra. Hay un versículo en la Biblia, un capítulo, en donde Dios le habla a Abraham y le dice: dame a tu hijo al que más quieres y sacrifícamelo. Yo estoy casi seguro que Abraham no le dijo a su mujer, por una razón. ¿Qué cree usted que hubiera hecho la mamá? Se lo lleva al niño, hermano. Que el amor de una madre, no estoy diciendo que el del padre es menos, pero es que una madre es una madre, el amor de madre, pues. Es terrible, es terrible. Creo que un hombre no podríamos alcanzar a comprender el amor de una madre. Y Dios le dijo a Abraham: dame tu hijo. Y le dijo: no al que tuviste con la criada, al que más amas quiero. Fíjese. Esa era la prueba, el examen de la fe de Abraham. Y para llegar a la montaña donde iban a sacrificar al niño, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, fíjese que suceden dos cosas. La primera cosa es que eran 3 días de camino, por lo menos. Póngase a pensar lo que cruzaba en la mente de Abraham. Caminar esos 3 días con su hijo, sabiendo que iban a ser los últimos 3 días que lo iba a ver. La segunda cosa que pasa es que el niño le pregunta: papi, ¿y el cordero que vamos a sacrificar? Traemos leña, traemos fósforo, traemos todo, pero ¿y el animal? ¿Qué cree que sintió ahora Abraham como papá? Mire, hermano, Dios lo estaba probando. Dios le pegó una machacada a Abraham. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Fue el primer hombre que obedeció sin saber nada. Y Abraham le dijo: no te preocupes, Dios proveerá. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasaba en el cielo en ese momento? Me imagino yo. Hermano, Dios se estaba gozando de ver a aquel tipo. Aunque aquel hombre se estaba muriendo por dentro. Pero Dios estaba gozando de ver, de decir: no puedo creer que este hombre no negó la fe. Hermano, no había una Biblia.
No habían tomos, hermanos, de estudio bíblico, no había enciclopedia, no había diccionario, no había concordancia, no había nada. Era Abraham y una voz loca que él oyó, que él no sabía qué era, pero que él no sabía que era el Dios creador de los cielos y la tierra, que lo estaba probando. Y mira la tercera cosa que pasa, que cuando Abraham sube a la montaña y estaba a punto de matar a su hijo, Dios detuvo aquel proceso. ¿Sabe cómo se le llama eso? Honrar la fe. ¿Quiere usted ser un cristiano que sobresale? Hermano, aunque le lleguen cartas allá al correo, cartas para mal, y usted diga, ¿cómo voy a salir de esto? Honre a Dios. Y no le estoy diciendo, haga un pacto de $5,000. No. Honre a Dios con su fe. Arrodíllese y dígale, como yo le dije al Señor un día, ya no aguanto. Me faltan fuerzas para seguir. Siento que se me ha acabado por años y me siento débil. Ocupo que me ayude. Eso es tener fe en lo que no vemos. El Señor Jesús resucita al tercer día. Sus discípulos estaban reunidos, amados hermanos, en un cuartito, escondidos, con miedo, a ver qué le iba a hacer el pueblo judío. Y llegaron las mujeres y le dijeron, el maestro se levantó, resucitó, desapareció, su cuerpo no está más. Y los que creyeron dijeron, gloria a Dios. Y Pedro sale corriendo con Juan y van por fe y ven la tumba estaba vacía y el ángel se les aparece y les dice, él no está aquí, él ha resucitado tal y como se lo dijo a ustedes. Pero hubo uno que dijo, hasta que yo vea y meta mi mano en el costado, voy a creer. Y llegó Jesús y le dijo, métela, pues. Soy yo, Jesús. Y le dijo, ahora sí creo. Y le dijo, Tomás, porque vistes has creído, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Mire, eso es lo que acarrea la fe, la gloria del Señor. Fíjese que la gloria de Dios, hermanos, Dios se mueve en dimensiones en cuanto a su gloria, y un día lo vamos a platicar. Está la dimensión, hermanos, que posa sobre la iglesia, la gloria de Dios. En los cultos, bonito. Es lindo. Es cuando ni siquiera el pastor puede parar el culto, porque es la misma gloria de Dios descendiendo. Y se nos olvida el tiempo, se nos olvida que los niños van a ir a la escuela. Se olvida todo. Es la gloria de Dios sustentándonos. Esa es una dimensión. En el área familiar es otra dimensión. La gloria de Dios nos permite tener... Mire, hermano, yo con mi esposa tenemos desacuerdos. En todo matrimonio hay desacuerdos. No pleitos, pero desacuerdos. De que a mí no me gusta esto, no me lo ponga, pero cómetelo porque es saludable. A mí no me gusta, no me lo voy a comer. Tenemos desacuerdos tremendos. Pero si de ahí algo, hermano, si hay algo de lo que le doy la gloria a Dios, es de que la dimensión de su gloria ha llegado tanto a mi casa, a mi familia, que no tenemos que arreglar a golpes ninguna situación. Ninguna, hermano. Miren, ni una. No tengo que. Porque es la dimensión de su gloria en mi casa. La dimensión de la gloria de Dios en mi familia. ¿Quiere usted sentir la gloria de Dios en su vida espiritual? Sea fiel. No se salga de la fe. No diga malas palabras, que es malo. No cuente chistes rojos. Se ve mal. No ande oyendo música mundana, eso lo enferma, hombre. Son las 7 de la mañana, hay que ir al Piolín de la mañana. Apague esas payasadas, hermano. No se salga de la fe. Ponga un cántico, ponga una alabanza. Hace poco me llamó una pareja, hermanos, estaban empruebados, una cosa terrible. Y les dije, al terminar esta llamada que ustedes me han hecho a mí, yo voy a orar por ustedes, pero ustedes van a hacerme un gran favor, van a poner mensajes cristianos, mensajes, palabra de Dios, pongan alabanza, llénense del Señor, porque si no el diablo se los va a hartar. Edifíquense la palabra de Dios. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Pues ¿cómo te vas a edificar oyendo a Piolín? ¿O al Cucuy? No te edificas. No vas a salir adelante en tu vida espiritual, porque te estás saliendo de la fe. ¿Quieres acarrear la bendición del Señor? No te salgas de la fe. Es duro. Sé que es bien duro. No me lo han contado. La pasé por ahí. Duro.
Y a veces lo pasamos siempre. Pero siempre me ha funcionado el método de jamás salirme de la fe. Porque cuando he estado así, mire, a punto de sacrificar lo que más quiero, llega el Señor y me bendice. ¿Sabía usted que la bendición de Abraham, sabe usted dónde se dio la bendición de Abraham? Cuando le dijo, vas a ser padre de multitudes, de tus lomos van a salir reyes en ti, hermano. ¿Sabe cuándo se dio? Cuando le dijo, detente, no mates a tu hijo. Y el ángel le dijo, Jehová ha visto que eres un hombre recto. Y dice el Señor que de tus lomos van a... Y le declaró toda la bendición a vida y por haber en la palabra del Señor. Al que te maldijere. Mire, una cosa terrible. Pero primero lo pasó por el examen. Así que no se presione usted. Y si siente que le falla la fuerza, tírese de rodillas al Señor. Si es lo único que quiere es bendecirle después del problema. Así que no se salga del círculo de la fe. Oiga, el amor. Aprendamos a amarnos, hermano, aunque sea con nuestras locuras y payasadas, hay que amarnos. Como hermanos en Cristo, somos hermanos en Cristo Jesús. El gozo. Recuerde que el gozo es lo primero que el diablo le quiere quitar en una prueba. Cuando David pecó, lo primero que David dijo al Señor, oh Jehová, vuélveme el gozo de tu salvación. La paz y la paciencia. Recuerde que viene aparte del Espíritu Santo. La benignidad y la bondad, que es una actitud, hermano, de ayuda para con los demás. La mansedumbre, que es la actitud y el comportamiento que nos hace, mire, someternos a la humildad de Cristo. Que cuando se nos quiere levantar el dragón que traemos del mundo y yo le voy a pegar a este viejo sinvergüenza, ahí está el Espíritu y dice, no, hombre, ese no es mi comportamiento. Manso, mejor mansitos. Aparte que podemos salir golpeados. Y la templanza. No se mueva de lo que usted cree. Que no me le den, que no me le cuenten, le dicen en los mercados. Que no le digan que no le cuente porque a lo mejor le miente. Igual en la iglesia cristiana. Que no le digan que no le cuente porque si usted no lo lee, entonces porque le mienten. No se salga del círculo de la fe. No la abandone. Vale la pena pelear por ella. Póngase de pie y denle un aplauso grande al Señor Jesús en esta hermosa.